Muy bien. Buenas noches, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. En un jueves más de aprendizaje, en la noche de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la sexualidad y el desarrollo. Bueno, ¿y quién más para contarnos de este tema, hablarnos acerca de ese tema tan importante para los padres, ¿no? Que el especialista Dante Gamarra es psicólogo formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con más de 20 años de trayectoria. Entonces, eso le da pues el expertise y por eso es que lo invitamos para que por favor colabore con nosotros en este tema tan importante, como lo vuelvo a recalcar. Les doy la bienvenida, es el webinar, probablemente ya estamos pasando la docena de webinars con mucha alegría, en verdad, con mucho entusiasmo por llevar aprendizaje. Son herramientas que vamos a utilizar seguramente con nuestros pequeños en la casa y pues convocamos al especialista, el psicólogo Dante Gamarra, para que nos pueda brindar esta asesoría, ¿no? Hay que estar muy atentas, si tienen preguntas, las vamos escribiendo en el chat, el licenciado luego tendrá una sorpresita para nosotros, seguramente esas cortesías que tan amablemente nos da a la comunidad de mamás. Mamá lo sabe todo, si no lo aprende. Entonces, Dante, la sala es toda tuya, por favor, cualquier cosa que necesites, por aquí estoy. Muchas gracias, Patricia. Buenas noches, estimadas audiencias. Eh, con mucho gusto de participar y poder compartir algo que espero sea útil, en realidad sobre un tema que no es muy usual tratar, ¿no? Por eso es que en la introducción Patricia decía, ¿no? Esas preguntas difíciles, pero nos preguntamos en realidad por qué tendría que ser difícil hablar de sexualidad, pero bueno, lo cierto es que lo es, y lo es en gran medida por la educación que al respecto hemos recibido en cierta medida, ¿no? Gran parte de lo que sabemos sobre la sexualidad probablemente haya sido producto de nuestra experiencia y con suerte quizá alguna de ustedes haya tenido alguna capacitación, una posibilidad de participar de repente en charlas o cursos, y eso sería genial, aunque no es lo más común, ¿no? Y luego, además de saber, porque el conocimiento es una cosa, la experiencia, cuando se presenta la situación, implica ya un dominio de los aspectos centrados en la sexualidad. Y bueno, también estamos en aprendizaje, ¿no? Ustedes, los padres, bueno, también son personas que están en aprendizaje. Voy a compartir mi pantalla, de repente no se va a ver ya mi imagen, pero vamos a centrar y espero que puedan atender. Y en cualquier momento que tengan una pregunta, de repente por ahí la escriben. Al final yo voy a tratar de responder todas y voy a hacer, si es posible, alguna pausa en intermedio para ir viendo qué preguntas se van dando, ¿no? Y al final, bueno, con el cierre ya Patricia nos anunciará algún beneficio para ustedes. Muy bien. Eh, bueno, buenas noches nuevamente. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar la exposición con algunas ideas, con algún soporte o apoyo. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Muy bien. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Dante, sí. Muy amable, Pati, gracias. ¿Qué tanto influye la sexualidad en nuestras vidas? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy en este webinar, ¿no? Y bueno, vamos a reflexionar sobre esto, sobre todo porque necesitamos tener una perspectiva de por qué le vamos a hablar o en qué circunstancias y de qué maneras, con qué estrategias vamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos en el momento en el que lo requieran. Sabemos que el desarrollo humano pasa por diferentes etapas y una de las condiciones que está presente en todas las etapas de nuestra vida es la sexualidad, aunque tal vez tengamos la idea de que la sexualidad es algo más de adultos, pero lo cierto es que no es así necesariamente, ¿no? O sea, es que nacemos sexuados, es parte de la naturaleza humana. Nos pasa a nosotros, las personas, todos, que cuando nacemos
Una de las primeras experiencias de los padres cuando nace su hijo, e incluso ahora desde antes de nacer, es averiguar qué sexo tiene, ¿no? El sexo es una realidad. Ahora, vamos a centrarnos en algunos contenidos. Quisiera, de todas maneras, hacer una pequeña aclaración antes de proseguir, y es que los comentarios que se viertan en este webinar no estarán no van a estar direccionados ni a tratar temas polémicos como, por ejemplo, si hay ideología de género o hay enfoque de género. No es la intención de esta sesión, sino de compartir conceptos que en la vida práctica, en el día a día cotidiano, puedan servirles para que ustedes tengan criterio y puedan conversar de sexualidad con un poco más de apertura con sus hijos cuando esto sea necesario, ¿no? A ver, ¿qué es la sexualidad o por qué vamos a hablar de sexualidad? Lo cierto es que nosotros estamos marcados toda la vida por diferentes situaciones que, aunque no nos demos cuenta, están ligadas a la sexualidad. A ver, por ejemplo, yo preguntaría, ¿educamos igual a los niños y a las niñas exactamente igual en todo? O sea, es nuestra educación, nuestro esfuerzo por enseñarle cosas, a veces no está marcado porque de repente los varoncitos hay algunas cosas que les podemos permitir y a las niñas otras cosas que les son accesibles o favorables. Entonces, solamente para ver eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué color de ropa le compramos a las niñas y a los niños? Por ejemplo, ¿no? O sea, muchas experiencias desde las más simples están marcados o conectados con la sexualidad. Y eso va formando en la mente del sujeto, la persona, en los niños, los adolescentes, ¿no? E inclusive los infantes, va marcando un aspecto de su personalidad, o sea, va imprimiendo un sello en la personalidad a partir de ser varones o mujeres y a partir de las enseñanzas o experiencias que tengan sobre su sexualidad. No estoy diciendo, no quiero decir que la sexualidad es toda la personalidad, eso no estoy diciendo. Dentro de los aspectos de nuestra personalidad, que tiene varios componentes, un componente que siempre va a estar presente es la sexualidad. Yo le pregunto a ustedes, de repente ahora quizá por el formato no habrá una respuesta directa, pero quisiera que reflexionen. ¿Cuántas de sus decisiones están direccionadas por el sexo o la sexualidad? Es probable que cuando pensemos en esto de inmediato digamos, no, yo tengo otros problemas, tengo otras prioridades, pero le aseguro que si bien es cierto, no todas las conductas, decisiones que tomamos están marcadas por la sexualidad, le aseguro que son más de las que usualmente creemos. De hecho, tanto así se conoce el poder o la importancia de la sexualidad que a nivel económico se utiliza esto, por ejemplo, en la publicidad, que algunos programas exploran el lado sexual como una especie de conectar con su público. Y eso es conocido por nosotros, ¿no? Programas, por ejemplo, como antes era Combate, o ahora un programa que prosigue Esto es Guerra, nos presenta a jóvenes que muestran más de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y tienen un perfil, un estereotipo sexual, ¿no? Y es porque nuestras experiencias están marcadas generalmente por la sexualidad. O los anuncios a veces, bromeo con algunas personas, ¿no? ¿Qué tiene que ver el aceite de carro con la chica en bikini, ¿no? Bueno, es que es cierto que la sexualidad tiene un peso en nuestras conductas. Ahora, en relación con nuestros hijos, las situaciones que pasamos con ellos no siempre son iguales, pero créanme que aunque hablen de esto o aunque no hablen de esto con ellos, en algunos momentos de su interacción hay experiencias que a ellos les llaman la atención sobre la sexualidad, aunque no sepan qué es la sexualidad, aunque no tengan conciencia. Por ejemplo, aquí hemos enumerado algunos temas que son habituales respecto a la sexualidad a lo largo del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, hay un momento donde ellos empiezan a conocer su cuerpo, eso es en la primera etapa de la niñez, ¿no? Pasando la infancia nomás, cuando ya empiezan a tener conciencia de su cuerpo y empiezan a tener curiosidad por el cuerpo, por el nombre de los órganos genitales, preguntan por qué los niños y las niñas no son iguales, o de repente preguntan cómo se
cómo se hacen los bebés, ¿no? ¿Cómo se hacen los bebés? Una pregunta muy conocida por nosotros, ¿verdad? A veces tienen curiosidad sobre lo que es el comportamiento y la identidad sexual. ¿Por qué hay baños para niñas y para niños, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué las niñas les tratan diferente que a los niños? Y así, ¿no? Preguntas como esa. O cuando ya los chicos están en la pubertad, adolescencia, en la secundaria, por ejemplo, ya vemos que hay una inquietud de ellos por las relaciones o las interacciones sexuales, ¿no? Obviamente no me estoy refiriendo pues solamente a las reproductivas, sino principalmente a las que tienen que ver con la aproximación entre los sexos, ¿no? Entre varones y mujeres en los grupos. Entonces, por aquí estamos notando que sí hay aspectos de la sexualidad que están vinculados pues a un poco a la labor del padre, a la labor orientadora, socializadora, educativa del padre, ¿no? Ya en los jóvenes más grandecitos, de repente no le hablarán a usted, pero probablemente estén preocupados por el inicio de su vida sexual o por la información sobre la sexualidad. Entonces, tomando en cuenta todo esto, quisiera compartirles algunas teorías que nos pueden servir a nosotros de una guía para que vayamos rompiendo un poco nuestra, quizá, nuestra cultura actual sobre la sexualidad. De repente la podemos ampliar y esa sería la idea de esta charla, este webinar, que tiene toda esa intención, ¿no? Entonces, vamos a lo que sigue. ¿Qué es la sexualidad? Quisiera que se hagan una idea de que sexo y sexualidad no es lo mismo, ¿no? Sexo tiene un significado. Aunque ahora no lo he puesto aquí en la pantalla, le puedo compartir lo que es el significado del sexo, pero lo voy a dejar para lo siguiente. La sexualidad es más amplia que el sexo, ¿ya? La sexualidad es un concepto que es más amplio que el concepto del sexo. La sexualidad es un aspecto de la personalidad. Es todo lo que pensamos, sentimos, las actitudes que tenemos en relación al sexo. Cuando nos dicen sexo, ¿en qué pensamos? ¿Qué sentimos? Nos sentimos algo agradable, nos da vergüenza, ¿no? Vemos de repente nuestros temores, ¿no? Los temores, las curiosidades, todo eso es sexualidad, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros vivenciamos en relación al sexo es sexualidad. Podríamos decir que la sexualidad es todo lo que se relaciona con nuestra naturaleza sexual. Entonces la sexualidad es una experiencia más general, ¿no? Que se va a vivir a lo largo del desarrollo de diferentes maneras. Ahora vamos a hablar pues de lo que viven los chicos, pero también es cierto que la sexualidad sigue teniendo un efecto en la vida adulta, ¿no? Las relaciones de pareja, digamos, las cualidades de las relaciones entre los esposos, por ejemplo, ¿no? También están marcadas de sexualidad y sabemos que esto es así, ¿no? Bueno, pero por ahora nos vamos a concentrar en lo que pasa antes. Sin embargo, estaré atento a cualquier pregunta que me hagan sobre el tema y yo les responderé en la medida de mis conocimientos y mi experiencia, por supuesto, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? Sexo y sexualidad no exactamente es lo mismo. La sexualidad es un concepto más amplio que el concepto de sexo. Entonces, usted tiene que entender que cuando sus hijos tengan preocupaciones sobre la sexualidad, pueden tener que ver sobre directamente lo que es genital, coital, ¿no? El coito, o puede tener que ver con otro tipo de curiosidades relacionadas a lo sexual, a su naturaleza sexual. Por eso es importante entender este concepto. Hay varios aspectos que seguramente ustedes en cierto modo conocen, ¿no? De repente alguno de ustedes ya se enfrentó a estas preguntas de las que a veces decimos difíciles, ¿no? Me gustaría también compartir, eh, sí, bueno, espero que por ahí tomen nota de algunas cosas que tal vez no se presenten en estas diapositivas, ¿no? Que tomen nota de conceptos que están relacionados a la sexualidad. Bien, a ver, comentamos. La sexualidad tiene, según lo que se ha investigado sobre ella, que hace mucho tiempo que se investiga, hay cosas que todavía no se han definido, que nos gustaría ya tener una respuesta para de alguna manera saber cómo accionar o cómo responder a las dudas de la sociedad, la gente que tiene diferentes tipos de problemas, pero todavía hay investigaciones en curso aún ahora sobre los diferentes aspectos de la sexualidad. Sin embargo, hay algunos aspectos que ya son conocidos y a esos aspectos vamos a proseguir, ¿ok? Por ejemplo,
sabemos que es inevitable que haya un componente biológico de la sexualidad. Nosotros podríamos llamarle instinto sexual, ¿no? Pero también está vinculado con nuestro cuerpo. ¿M? Es el sexo. El sexo es el componente biológico de la sexualidad. Sexo tiene varios significados. Si acudimos a, por ejemplo, a la Real Academia de la Lengua Española, en la Real Academia de la Lengua Española, ubicaremos que existen tres significados para el término sexo. El primer significado que se le atribuye es el de coito, que es la relación íntima donde existe la penetración del varón a la mujer. El segundo significado está relacionado al género. Eso es en el diccionario de la RAE, ¿no? El género significa diferenciar los roles de varones o mujeres. Muy bien. Pero eso no tiene de biológico en realidad, ¿no? Porque eso es la RAE. Los especialistas en sexualidad identifican el componente sexo como netamente biológico y corresponde a esta idea, ¿no? Nosotros, por condiciones de nuestro cuerpo y nuestros órganos y nuestras funciones, estamos diferenciados entre varones y mujeres. O sea, ser varón o ser mujer, quiero decir, significa tener cuerpos y funciones diferentes en el cuerpo. Los varones, obviamente tenemos, por ejemplo, ¿no? Un órgano genital del varón. La mujer tiene un órgano genital de la mujer. Órganos diferentes. Tenemos incluso cromosomas en nuestro ADN que son diferentes. El ADN es como que lo que está en la herencia, lo que heredamos, ¿no? Entonces el ADN es diferente también, porque hay un cromosoma XY en el varón y un cromosoma XX en la mujer. Hay órganos que tiene la mujer que no tiene el varón. ¿Mm? Bueno, la vagina es uno, el varón tiene el pene, ¿no? Pero también la mujer tiene útero y los varones no poseemos útero. Los varones poseemos próstata, pero las mujeres no. Entonces, puedo empezar a enumerar una serie de diferencias en el cuerpo y a estas se consideran sexo. ¿Ya? El sexo, entonces, es el componente biológico. Recuerde algo, mire. La idea de sexo es una idea que viene del latín sexus, que significa diferenciar o separar. Justamente cuando nosotros nacemos, o nacíamos antes, ¿no? Antes de que hubiera la tecnología de las ecografías, por ejemplo. Miren, ahora cuando una mujer está embarazada, ustedes saben, ¿no? Que en la ecografía ya pueden detectar el sexo del bebé. ¿Qué significa que pueden detectar el sexo del bebé? Que pueden reconocer si sus genitales son de varón o son de mujer. Es decir, reconocer algo en su cuerpo. Si reconocen eso, van a poder diferenciarnos. ¿Son varones o son mujeres? ¿Verdad? Eso es lo general, ¿no? Vamos a ver ahora otro componente. Por ahí de repente, si hay alguna duda, en unos minutos hago una pausa para revisar el chat a ver si hay alguna duda en este momento, ¿ok? Bien, pero pueden estar escribiendo sus dudas en la medida que van apareciendo. Hago una pausa y voy respondiendo parte de ellas, por favor, ¿no? Ahora, la sexualidad tiene un componente biológico, sin embargo, hay una experiencia subjetiva de las personas sobre su sexualidad. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿usted es varón o mujer? Usted me va a dar una respuesta. Eso es su identidad sexual. ¿Cómo identifica usted su realidad personal en relación al sexo? ¿Usted se siente varón o se identifica como varón o se identifican como mujeres? Es muy importante porque eso hace que veamos el mundo desde una perspectiva sexuada, ¿no? Los varones, ahí, por ejemplo, el otro día en una sesión de clase con algunos muchachos, unos muchachos me dicen, profesor, ¿usted alguna vez quiso ser gay, no? ¿Eso le ha pasado de repente? ¿No? Como una pregunta, me lo hicieron, ¿no? Entonces, obviamente tienen curiosidad sobre lo que es la identidad sexual, en este caso mía, porque de repente necesitan esa información para una guía, o a veces solo quieren bromear los jóvenes, ¿no? Porque también esto es un mecanismo que ya explicaré en un momento. Entonces, la identidad sexual es la experiencia subjetiva de cómo me siento varón o me siento mujer. ¿Tiene que ver con ser gay?
No, no tiene que ver con ser gay. Uno puede ser varón o mujer, sentirse varón o sentirse mujer, y no se trata de ser gay o no. El componente de la orientación sexual sí tiene que ver con quién me atrae. Me atraen, yo soy varón y me atraen solo mujeres toda mi vida, solo me atrajeron mujeres, nunca he sentido una experiencia de atracción por un varón. Soy heterosexual. Soy varón y desde chico me han inquietado los varones, o sea, no sé por qué, pero siempre ha sido así, las chicas no me llamaron la atención, entonces soy homosexual, ¿no? De repente alguien dice, bueno, no sé, porque no sé qué me pasa, porque a veces si me siento atraído por varones, a veces me siento atraído por mujeres, no sé lo que me pasa. Entonces, podríamos decir que esa persona está experimentando una orientación bisexual. Estas son algunas definiciones relacionadas a la orientación sexual, pero existen más aún, más definiciones. Claro, no quiero decir que todo lo que sale, que dicen, pues no, a veces apareces en las redes que es una orientación sexual lo sea, ¿no? O sea, no todo lo que los muchachos dicen experimentar lo es, a veces están desorientados. Es cierto, ¿no? Pero también es cierto que sí existe más de una posibilidad en la orientación sexual. En condiciones normales y si hay una comunicación adecuada, hay un manejo adecuado de información, esto no debiera constituir ningún problema. Un tercer componente es el componente social, porque la sociedad también ha desarrollado sus creencias o sus ideas en relación al sexo. Por ejemplo, en nuestra sociedad hay cosas que le permitimos a los varones que no le permitiríamos a las mujeres. Cuando hacen una fiesta para un niño, la gente pide los papeles de regalo para niño y tiene ciertas figuras que son de niño. Y si es de niña, para niña, ¿no? Tiene otras condiciones. Lo mismo los regalos mismos, ¿no? Por ejemplo, no se les suele regalar soldaditos a las niñas o muñecas a los niños. Y eso no tiene que ver con el componente psicológico o con el componente biológico, sino tiene que ver con el componente social. Es lo que la sociedad cree sobre cómo debemos ser por ser varones o mujeres. Me refiero a los estereotipos de género o roles de género. Es lo que nuestros papás creen que debemos comportarnos por ser varones o por ser mujeres y que nos han enseñado. Seguramente a las niñas les han dicho, no, bueno, tienen que ser delicadas o suavecitas, no sé, bueno. A los niños nos decían, no, los varones, no, los hombres no lloran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son mandatos sociales que determinan algunos aspectos de mi comportamiento sexual o en relación al sexo, ¿no? Yo tengo una orientación sexual, usted tiene una orientación sexual, esa orientación sexual tiene que ver con el mecanismo reproductivo y es quien nos atrae tanto sexualmente como afectivamente. ¿M? La identidad sexual es como me siento yo, estoy yendo hacia atrás, ¿no? Pero todo esto surge de qué? De que tengamos una realidad sexuada, porque nuestra naturaleza humana es sexuada. Esto no es algo que le pase a los marcianos, ¿no? A ver, me voy a dar un momento para revisar nuestra, nuestro Zoom y ver si hay algunas preguntas. Ah, todavía no hay preguntas. Muy bien. Entonces, volvemos a la charla, pero recuerden, estimada audiencia, que pueden hacer las preguntas cuando crean convenientes, ¿no? Seguramente que hay muchas cosas, sí. Muy bien. Ya, si tiene el audio y desea hacerlo por audio, también lo voy a escuchar y le voy a responder. Muy bien. Entonces, pero por lo pronto, ¿se me está escuchando claramente hasta aquí? ¿Se está entendiendo? ¿Eso me podrían ayudar? ¿O hay alguna Sí, cosa que no se entiende? Sí se escucha. sí se escucha. Muy Licenciado, amable. quería hacer Sí, una dígame. pregunta. Sí, Por supuesto, pero dígame. ¿cómo explicarle a un niño que cuando vea bueno, se nota que es un hombre vestido de mujer, ¿no? Bien apretadito, todo así pintado a los labios. ¿Cómo explicarle términos más sencillos y que pueda comprender? Y ¿cómo se podría Ya, hacer? muy bien. Bueno, me ha pasado con Muy mi hijo. bien. ¿Sabe por qué? Sí, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre para responderle con su nombre? Gabriela Espinosa, Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Mira, Gabriela, si me permites que te llame por tu nombre. Gabriela, esto va a ser así, mira, las personas, los papás,
vengan a este webinar o no, van a veces afrontar esa situación, ¿no? Y lo cierto es que van a responder en función de la información, las creencias y de repente las actitudes que cada uno de los papás posea, ¿no? Entonces cada uno le va a transmitir a su propio hijo o a su hija, de repente no una verdad, pero le va a transmitir un poco su propio sentir al respecto de ese tema, ¿no? Que es más o menos lo que solemos hacer en general en la educación. El papá no educa desde el punto de vista de otro papá, ¿no? O sea, educa su propio punto de vista. Entonces, aquí importa mucho saber de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a aprovechar esta información que tenemos para esclarecer de qué se trata, ¿no? Estamos diciendo que es un hombre, un varón, ¿cierto? Que se viste de mujer. Sí, ¿Con sí, sí. Muy bien, ahora vamos a tratar de plantearnos, ¿con cuál de estos componentes creen que se relacione esta condición que ha observado su niño? ¿El componente biológico? El Social. componente es el componente social, ¿no? Ujú, Claro, claro. porque esperamos que un varón se vista de cierta manera, ¿no? Sí. Y que una chica se vista de cierta manera, ¿no? Entonces, eso primero hay que esclarecer qué tanto sabemos y de qué se está tratando, ¿no? De qué se está hablando. Ahora, si es el componente social, a ver, yo le voy a eh, desarrollar o explicar un poquito, ¿no? No necesariamente tiene que ver el componente social con la orientación sexual. A ver, por ejemplo, nosotros somos testigos de que en ciertos programas de humor, ¿no? Humorísticos, los actores se visten de mujer, ¿no? ¿Cierto? Así es. Sí, Ya, se sí, visten de mujer. sí. ¿Cómo le llamamos a esa acción de un varón vestirse o comportarse como del sexo opuesto? Bueno, eso tiene un nombre. Se llama afeminado. En Mm. este caso, una condición de la ropa se llama travestismo, ¿no? Si es un comportamiento, cualquier comportamiento es afeminamiento. Si es el uso de la ropa que le corresponde al otro sexo, se llama travestido y es una situación social. Por ejemplo, a veces hemos ido a pasear por el centro de Lima y hay señores que se les ha ocurrido esta idea de vender productos vistiéndose con una falda y poniéndose unos globos adelante y atrás, ¿cierto? Y con una peluca fingiendo ser mujeres, ¿verdad? Es una persona que se ha travestido. Eso es algo raro para el estereotipo de nuestra sociedad, ¿no? No es común que los hombres vistan vestido o falda, ¿verdad? Ujú. A ver, ya, bueno, entonces el componente social, ¿no? Quiero esclarecerlo bien para luego decir cómo le vamos a responder. Y ahora, por ejemplo, en Escocia, que es un país distinto al nuestro, ¿no? Europeo y que tiene sus propias características, los hombres en fechas especiales usan algo que llaman el kilt. El kilt es lo que nosotros llamaríamos una falda. Bueno, en realidad no se trata de una falda per se, o sea, por sí misma, pero es algo parecido a una falda. En esa sociedad, esa forma de vestir es como que habitual y totalmente aceptable, pero en nuestro grupo social eso es raro porque nosotros pensamos que los hombres deben vestirse de cierta forma. Entonces, ahora, lo que usted puede explicarle es simplemente los hechos, ¿no? Ahora, importa mucho la edad. Probablemente su hijo sea de entre 6 a 10 años, 11 años más o menos, seguramente, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, bueno, eso me pasó cuando tenía 8 años, ya tiene nueve Así es. años. Y solamente Exactamente. le decíamos, es chica, chica, chico. Así Chica, chico. que bárbaro. Claro. No está mal porque, bueno, le dio una solución, ¿no? Pero a partir de ahora, por ejemplo, yo les voy a sugerir, ¿no? Que sean un poco más precisos. De repente no le van a explicar todos los detalles, ¿no? Pero sí le pueden decir cómo se llamaría eso. Por ejemplo, mira, cuando un hombre se viste de mujer, así como cuando una mujer se viste con ropas de hombre, eso se llama estar travestido. No es algo malo ni enfermo, simplemente es una práctica social que es rara, porque lo normal o lo usual en nuestra sociedad es que los varones usen ciertas ropas y las mujeres ciertas ropas, pero a veces algunas personas usan su libertad y se visten con ropas distintas, ¿no? Y entonces están travestidos, ¿no? Obviamente eso es
algo poco común, ¿no? Entonces, esa es una explicación que se le puede dar totalmente clara, ¿no? Y decirle cómo se llama, creo que es lo que les interesa saber, cómo se llama, ¿no? Miren, si no teníamos la información, tampoco, en lo que usted le ha dicho no está mal, aunque siempre, este es el tema que quisiera también que se traslade. No solamente en el campo de la sexualidad, sino en cualquier otra área, cuando ellos nos preguntan lo que nosotros les respondemos, ellos le van a tomar mucha importancia y se va a convertir en, digamos, en la manera en cómo ellos van a ver el mundo, ¿no? Si hablamos de sexualidad, le vamos a transferir nuestros prejuicios, inclusive, nuestros temores, también se los vamos a transferir a ellos, ¿no? Digo que eso es lo más normal del mundo, pero sabiendo eso, lo que tenemos que hacer es un poco informarnos más para evitar que sean prejuicios innecesarios, por ejemplo. ¿Sí se entiende? Sí, muchas gracias. No, a usted más bien por la pregunta. ¿Alguien más desea preguntar algo al respecto de esto? De repente hay preguntas sobre la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo, de repente al respecto debe haber algunas dudas. Mire, le voy a poner algunos ejemplos para que sobre ese tema haya cierta, al menos unas dudas se disipen, ¿ya? En una ocasión conversando cuando yo era más joven, estaba empezando en los estudios de la psicología, estuve en una reunión, ¿no? De docentes, ¿no? Y un docente era gay, y yo no lo sabía en ese momento, pero los compañeros lo estaban bromeando, ¿no? Entonces yo me acerqué y con un poco de seriedad le preguntaba, "Sí, profesor, disculpe, le bromean así, pero ¿es en realidad usted homosexual? ¿No? Y disculpe la pregunta, porque obviamente es algo personal, ¿no? No es algo que uno vaya publicando, ¿no? Pero el profesor me dijo, no, sí, profesor, no se descuide, pero pues, no se preocupe que ellos me molestan porque, bueno, no es un secreto que yo guarde, me dice, no es algo que yo oculte, soy homosexual, ¿no? Con otras palabras, tal vez, ¿no? Yo le estoy contando más o menos, parafraseando, ¿no? Entonces se me ocurrió preguntarle frente a los demás para que los demás un poco entiendan de qué se trataba. ¿Cómo es para usted ser homosexual? ¿Se siente varón? Cuando le pregunto si se siente varón, le estoy preguntando por su identidad sexual, ¿no? Es que usted, disculpe, ¿se siente mujer? ¿No? Es lo que le preguntaba, ¿no? ¿Se siente mujer y por eso le atraen los hombres? ¿No? ¿De eso se trata? ¿Es un problema de identidad? Y lo que me dijo es eso, es lo siguiente, mira, no es así, me dijo, profesor, no, en realidad eso no me pasa. Yo soy varón, me dijo, o sea, su identidad está clara, o sea, él tiene el cuerpo de varón y se sabe varón. Pero, me dice, pero nunca me atrajeron las chicas. O sea, desde que él era chiquillo, siempre sintió atracción por los varones. Es más, para, digamos, darle gusto a sus familiares, intentó tener una relación heterosexual con una chica, tuvo su enamoradita, pero parece que no es algo que realmente hacía satisfacción a él. Entonces, finalmente aceptó que no era su orientación sexual y él era gay. Entonces, le cuento eso porque no se trata de la homosexualidad, no es un asunto de identidad. La persona puede saberse varón o puede saberse mujer y con eso no tener ningún problema. La orientación sexual tiene que ver con quién siente que le atrae, ¿no? Claro que sobre esto tenemos varias ideas y debates de repente, ¿no? Hasta ahora no se ha determinado la causa, o sea, aquel factor que determina la heterosexualidad o la homosexualidad no se ha determinado. Hay grandes posibilidades de que sea de causa biológica, pero eso todavía está en debate, discusión, no está fehacientemente probado. Por lo tanto, nos quedamos hasta donde se conoce, ¿no? La orientación sexual es quién le atrae, ¿no? También mucha gente piensa que si una persona es afeminada, es gay, o si una chica es machona, como a veces le llamamos, es lesbiana, y no siempre es así. ¿Ya? Hay varones que tienen un comportamiento muy tosco, que es lo que se espera para su estereotipo, ¿no? Que sea bien macho, ¿no? Y aún así puede tener una orientación sexual homosexual. No es obviamente el caso de la mayoría de personas, pero estos casos pueden existir y no se trata de casos, no son trastornos, no son considerados enfermos. Hasta el año 82 se consideró esto como una desviación sexual, pero los especialistas en sexualidad han determinado que es una opción de algunas personas que
por tener esa opción, no se les puede considerar trastornadas, por ejemplo, ¿no? Porque pueden ser personas muy honradas, muy honestas, muy respetuosas, muy productivas en su vida, tener bastantes metas y no hacer daño a nadie. Solamente, digamos, lo diferente sería que son homosexuales, pero eso no es causa de, pues, de trastorno, ¿no? ¿Se me está escuchando? ¿Se entiende lo que comento? Espero que sí. Sí, Dante, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar, sobre eso seguramente hay mucho más que hablar, pero vamos a pasar para tener un panorama sobre la siguiente diapositiva. Un segundito. Dante, Ahí está. discúlpame, Sí, dime. tenemos una manito levantada que es de Ana. Ah, ok, ok. A ver, sí, que nos haga su pregunta, por favor. Adelante, Ana. Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciado. Quisiera hacerle una consulta o más que nada comentarle lo que le está pasando a mi pequeña. Ya. Eh, Mi pequeña en el colegio tiene una compañerita. Bueno, esta pequeñita es venezolana y la pequeñita me parece que lo que me comenta mi hija me dice que ella suele besar a sus compañeros en la boca. ¿No? Ok. Me parece que también lo ha hecho con mi hijita. Entonces, mi hija ha aprendido eso y ahora lo hace con su hermana. Entonces, y ella dice, vamos a jugar a los novios, ¿no? Y se besan. La verdad, yo he hablado con ella, incluso la Miss en el colegio me hizo llamar porque me comentaba que ella también lo había observado y había hablado con la mamita de la niña pero mi hija ya se ha quedado con eso. Entonces, a mí me preocupa de una manera porque, bueno, le digo que le he explicado, pero aún así lo sigue haciendo. Entonces, no sé cuál sería de repente La edad, lo que está la hablando. edad es importante. La edad es Sí, importante. ¿Qué mi edad tiene? pequeña tiene 4 años. Ya, muy bien. No sospechaba. Vamos a ver, voy a responder la pregunta, Ana, con mucho gusto, a partir Sí. de la explicación de esta teoría que hace más de 100 años ha desarrollado el psicoanalista Sigmund Freud. De repente alguna vez hemos escuchado de él, ¿no? Mucho causó revuelo su teoría a inicios del siglo pasado porque en realidad entendió la importancia de la sexualidad en muchos de los conflictos que nosotros desarrollamos en la vida. ¿Ya? El sexo es algo que no es muy común hablarlo, es algo que nos causa vergüenza, preocupación, como ahora denoto, ¿no? Preocupación de que hay algo malo que vaya a pasar o que esté pasando, ¿no? Entonces, nosotros solemos reprimir muchas de las cosas que nos causan conflicto en relación al sexo. Pero vamos a ver, según Freud, que de todas maneras hay un impulso sexual desde que nacemos. Porque como les dije, lo sexual es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, miren, vamos a resolver esta propuesta de Freud a partir de su teoría del desarrollo psicosexual, ¿no? Según Freud, cuando nosotros hemos nacido, nosotros no somos pues un organismo pensante, ¿no? El niño no tiene contenido, no tiene cultura, no tiene creencias, ¿no? Solo el bebé solo está regido por sus experiencias más básicas, básicamente orgánicas, las necesidades biológicas como comer, dormir, excretar, ¿no? O sea, defecar, ¿no? Y bueno, así es nuestra naturaleza en ese momento. Pero una realidad psicológica, dice Freud, es que tenemos el deseo de sentir placer. Y en el caso de los pequeños de 0 a 1 años, el placer se centra en llevar objetos a la boca. La boca es una parte muy sensible de nuestro cuerpo y que nos causa mucho placer. Tal vez ese placer también se deba a que con la boca nos alimentamos y satisfacemos una necesidad. En ese caso, se le ha llamado, o Freud le llamó fase oral al desarrollo psicosexual que está relacionado al primer año de vida y donde los niños llevan objetos a la boca como cosa que le causa placer. O al menos así lo vio Freud, porque otro especialista, por ejemplo, Jean Piaget, cuando vio que los niños llevan las cosas a la boca, él dijo, bueno, lo llevan para conocer un poco del objeto, ¿no? O sea, le dio otra interpretación. Pero la interpretación psicosexual de Freud es que el niño lleva los objetos a la boca porque, entre otras cosas,
le causa placer. Y es cierto. A ver, vamos a imaginarnos por un momento ser bebés y tener hambre, ¿no? Entonces, cuando nuestra mamá nos ofrece el pecho, el contacto físico con una madre, que es un contacto ya, vamos a darle cierto carácter sexual sin malicia, sin intención sexual como ahora la tenemos ya adultos, ¿no? Simplemente el mero contacto placentero con el cuerpo de la madre y además la satisfacción de la alimentación. Entonces, entiende Freud que esta energía sexual que es propia de los seres sexuados como nosotros, se satisface con el contacto por la boca. Entonces, ellos en esa etapa se caracterizan por disfrutar, tocar los objetos, chupar los objetos, ¿no? O llevarlos a la boca, ¿no? Es una característica que de repente usted ha visto en algún momento en sus bebés, ¿no? En sus niños. En segundo momento, como vemos en la imagen, entre el año y los 3 años, los niños tienen que aprender a ir al baño, nosotros le ponemos su pañalito para que no se ensucien, pero en algún momento también les educamos para que controlen sus esfínteres, ¿no? Y puedan hacer el 2 a voluntad y no se orinen, por ejemplo, en la ropita. Pero esto lo aprenden entre el primer año y el tercer año de vida. En este momento, a este periodo, Freud le llamó fase anal porque descubrió que para el recién nacido, disculpe, para el niño pequeño, para el infante, que se llama, para el infante de 1 o 3 años, para el infante es muy importante tener ese control del cuerpo. Cuando el niño aprende a controlar la expresión, cuando se aguanta, por ejemplo, siente un placer en el esfínter anal, sienten un placer, o a partir de la actividad del esfínter anal, por poder retener, por poder manejar su cuerpo. Le causa cierta satisfacción o alegría ser el dueño de su cuerpo, porque a veces los papás le premian por hacerse en la vasenica y no en el pañal, por ejemplo, ¿no? Y cuando lo hacen en el pañal es desagradable, más bien, ¿no? Entonces, hay un momento donde ellos sienten placer de retener o expulsar las heces. Después de este periodo, donde ellos ya han aprendido esta actividad, aparece el descubrimiento de los genitales, ¿no? Esta fase es la fase fálica. El término falo significa pene, pero cuando Freud plantea esta teoría hace más de 100 años, pensó que este nombre era adecuado porque, bueno, si bien es cierto, esta etapa corresponde también a las niñas, la verdad es que en ese tiempo, cuando no se hablaba de sexo, cada uno descubría por su cuenta cuál era la diferencia sexual, qué es ser niño y qué es ser niña. Disculpe. Y esa diferencia sexual era vivida a partir del tener pene o no tener pene. O sea, el niño es el que tiene pene, la niña es la que no tiene pene. Hoy en día ya manejamos la diferencia sexual de otra manera, ¿no? En las escuelas iniciales, jardín, siempre hay un día o un periodo en el que las profesoras hablan de las diferencias sexuales a partir de dibujos de niños y niñas y explican la diferencia de los órganos genitales. Pero ese descubrimiento se da entre los 3 a los 5 años y es cuando vemos que de repente los niños, por ejemplo los varoncitos, a veces están tocando sus genitales, ¿no? No hacen sin malicia o no tienen el pensamiento sexual de un adolescente o un adulto. Solamente están explorando algo que les causa placer en su cuerpo, ¿no? Y que les causa curiosidad. Claro que podemos educarlos y explicarles que hay que hacer otras actividades. Entonces ellos se distraen y se olvidan de eso, no es algo que les cause obsesión, ¿no? Pero cuando se distraigan por ahí, van a verlos de repente a los niños pequeños de 3, 4 o 5 años tocándose los genitales. No es algo de alarma, es solamente, digamos, darle una pauta de comportamiento, de repente lávate las manos para que no te ensucies tu cuerpo, ¿no? Distraerle con otras actividades, ellos se van a distraer y no van a estar tanto con esa actividad. No es bueno decirle como una señora me dijo, no, ya le dije ya que eso es cochino, ¿no? Pero al decirle eso, trasladamos prejuicios, por ejemplo, sobre los genitales, ¿no? Y puede hacer que consigamos que se sienta mal sobre su propio cuerpo. Entonces es algo que debemos de tomar con cierta calma y tranquilidad y saber orientarles, con algunas palabras tranquilas, ¿no? En el caso de las niñas, por ejemplo, me ha tocado algunas veces que
la profesora de inicial de 4 años, justamente así como le está pasando de manera parecida, ¿no? Al caso que nos contó la amiga Ana, que, por ejemplo, profesoras diferentes, en aulas diferentes, se alarman y quieren que evalúe a las niñas porque han notado que las niñas se rozan los genitales, ¿no? Su vagina se la rozan con la sillita o con la mesita del inicial y obviamente la profesora necesita saber que no se trata de un abuso en curso, ¿no? No que está siendo víctima de abuso. Entonces muchas veces me ha tocado evaluar, bueno, en realidad el 100% de las veces que evalué no encontré abuso y encontré solamente que se trataba de la curiosidad por sus genitales, que la niña ni siquiera era consciente de que lo hacía, solamente lo hacía porque sin que esté pensando en eso, eso le causaba placer, le causaba satisfacción. Entonces, en esta etapa ellos están descubriendo esta diferencia y empiezan a explorar sus genitales y algunas que otras conductas como la que nos ha contado ahora, pero no tienen la malicia de, por ejemplo, que puede aparecer en la adolescencia, ¿no? O que puede tener un adulto. No lo es. Ellos ven el mundo de otra manera, con más inocencia. Hay una fase de latencia, durante un tiempo se van a olvidar de los genitales y de 6 a 11 años se van a dedicar principalmente a jugar. Esa va a ser su preocupación central, los juegos. Entonces, en ese momento no hay energía sexual, o si la hay, no es tan importante, sino que va a ser más importante el juego. Y luego, cuando ya lleguen a la adolescencia, se desarrollará la fase genital, que es el rumbo a la sexualidad adulta, que es donde ya empezamos a pensar en la atracción sexual, en el acto sexual y en todo lo que está relacionado a él. Entonces, tomando en cuenta estas fases que nos plantea Freud, estas fases se pueden cotejar, a veces se puede pensar que no pasa en todos, pero hay algunas características que son muy comunes a ellas, que no las he puesto aquí, solamente quería compartir esta idea para que vean que hay algunas teorías que nos hablan o nos comentan sobre cómo va el desarrollo desde el punto de vista sexual. Entonces ahora, para responder la pregunta de Ana, le diría, ¿no? Que Ana lo que está pasando es que la niña, la amiguita que ha venido con esa novedad de darle besito a los chicos, es probable que haya estado expuesta a información sexualizada, ¿no? Que haya visto a alguien mayor, ¿no? Besarse a sus padres de repente, ¿no? Y que no le hayan orientado sobre lo que significa o la diferencia que hay entre un besar que los adultos se besen o los jóvenes se besen y los niños lo hagan, ¿no? Entonces la niña solo imita y lo imita con sus amiguitos, amiguitas, porque no tiene un filtro para eso, ¿no? Pero si le vamos orientando, ella va a cambiar su comportamiento, no tiene una malicia, no necesariamente significa abuso sexual tampoco, tal vez significa de repente un descuido o quizá la idiosincrasia misma de sus padres que le están transmitiendo con mayor libertad ese contenido, ¿no? Pero si usted le habla a su niña, de repente ahora, si usted le habla mucho a la pequeña, o en general cualquiera de nosotros, le hace notar mucho a un niño que vemos que es malo ese comportamiento, el efecto puede ser contradictorio, ¿no? Puede ser que le llame más la atención en lugar de olvidarse de ello, ¿no? Tal vez una propuesta sería plantearle otro tipo, o sea, plantearle otras alternativas de juegos interesantes para que distrayéndose en estos otros juegos, de repente se vayan olvidando de este otro jueguito, que para ellos va a ser un tiempito y luego se van a olvidar. Claro, siempre que nosotros hagamos algo para, digamos, aumentar su atención sobre otros asuntos también relevantes para ellos, ¿no? Como el juego, la socialización. Eh, ¿Te ayuda lo que te comento, Ana? Y bueno, en general, espero. Sí, sí, licenciado, muchísimas gracias. Voy a seguir hablándole a mi pequeña para que pueda, no, más o menos, ir entendiendo, ¿no? Me imagino que conforme vaya creciendo va a poder, diferenciar. Claro, sí, mira, mírale, un consejo, evita censurar, simplemente más bien pregunta mucho por qué lo hace, para ver cuál es su punto de vista, ¿no? Una vez que entienda su punto de vista, de repente puedes escoger mejor las palabras. Si de antemano le decimos, oye, eso está mal, sin conocer su punto de vista, sin conocer por qué lo está haciendo, y no le damos una buena orientación, entonces podemos establecer una pauta para que tenga ya un conflicto sobre su sexualidad más adelante, ¿no? Porque en algún momento sí va a ser natural que bese
a alguien a quien quiera, por ejemplo, ¿no? Y le sale entonces estaría conflictuado porque en algún momento le han dicho que está mal. ¿Se entiende, no? Entonces, de repente, bueno, hija, ya es gracioso, pero también podemos jugar a esto, ¿no? Darle otras alternativas. O entretenerla cuando le veas a su hermanita, entretenerla con otras cosas, poco a poco se va a ir olvidando de ese tema. Normal. Muy bien. Me imagino también que en la escuela ya las profesoras y habrán hablado con la mamá y estarán dando las orientaciones que estén a su alcance, ¿no? Siempre es muy importante poder acceder de repente a charlas como esta o a información que sea calificada. Hay otras cosas que pueden ser interesantes que pasan en este periodo. Por ejemplo, de repente han notado que los niños de pronto se portan un poco celosos con los papás. Y esto pasa principalmente a esta edad. 3, 4 años, los varoncitos se ponen recelosos con el papá y están como que detrás de la mamá para todos lados. Y es como si la mamá fuera de su propiedad y el papá fuera un rival. A eso Freud le llamó el complejo de Edipo. Pasa algo parecido respecto a las niñas y la mamá, a veces, ¿no? No siempre se observa, pero eso tiene que ver con el, que los niños todavía no han interiorizado, no han tomado en cuenta, no han comprendido cuál es el papel de cada uno de los miembros de la familia. Cuando le vamos hablando, por ejemplo, mira, papá y mamá son los que cuidan a los hijos, ellos son una pareja, se quieren, ¿no? Quieren a sus hijos, de ellos nacieron sus hijos y los quieren a todos sus hijos por igual y así. Le vamos contando, le vamos narrando a ellos cuál es el lugar de cada uno en el hogar y esa idea poco a poco, ese complejo de Edipo o complejo de Electra, se va superando. Ah, si por ahí lo han visto o si lo van a ver, bueno, esa es la manera. Miren, nuestras preocupaciones mayores suelen venir en estas edades donde ellos empiezan a hacer preguntas, no les interesa vivenciarlo, sino que tienen curiosidad en la fase de latencia porque ven cosas y quieren saber cómo se llama cada cosa, ¿no? Entonces a veces nos enredamos solos nosotros, ¿no? Y finalmente de la fase genital, donde ya estamos más preocupados por cómo van a vivir su sexualidad nuestros hijos. Pero hasta aquí espero que más o menos tengamos una idea de qué será este desarrollo. Vamos a avanzar para explicar una idea. Dante, Sí. sí, perdona, tenemos algunas preguntas. ¿Me dices si es que las respondes ahora o esperamos al final? Y por otro lado, por rato se te escucha un poco bajo. Ah, ya, muchas gracias. Creo que he tapado el audio por momentos. ¿Ahora se me escucha bien? Sí, Sí, mucho Ah, mejor. sí, ya, disculpe. Sin querer tapé el audio, creo. Bien, miren, sí, atendamos las preguntas, seguramente que están yendo en el orden de la exposición. Correcto. A ver, te las leo entonces, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que, bueno, la primera la hice yo y es, ¿qué opinión te merece el hecho de que los medios de comunicación o en general redes estén repletos de estímulos sexuales disfrazados de broma, ¿no? Y que los niños accedan a estos? Me ha tocado estar con mis sobrinos. Uno tiene, bueno, 18 ya, y mi otro sobrino tiene 13. Y entonces, de verdad, yo no sé cómo abordar el tema y yo lo que hago es cambiar el canal o trato de cambiar y evitar, ¿no? Porque yo creo que sus padres son los más indicados. Por favor, ¿me puedes dar algún alcance? Me gustaría aportar mucho ahí o un poco más. Y luego tenemos otra pregunta. Ya. Sí, pero a Escucho. ver, ¿podemos responder esta, por favor? Ah, ok, claro, claro que sí. Mira, esto es bastante usual y también es casi inevitable, porque va a haber factores sociales que, aunque podríamos censurarlos, podríamos saber que no son convenientes, van a estar presentes, ¿no? Es por eso que, de alguna manera, el poder conversar, poder abrir una vía de comunicación con los pequeños que sea con criterio, siempre es saludable. A ver, les voy a contar un caso, ¿no? Entro a un aula qué sé, 5 años era, ¿no? Y entró con la profesora porque estábamos charlando sobre un tema que ella me planteó y justo entramos en el recreo de los niños. El niño ha abierto su tupper con fresitas, la niña se ha echado sobre la mesa y el niño le ha puesto las fresitas sobre el cuerpo de la niña y están jugando a coger la fresa con la boca, ¿no? ¿De dónde salió ese juego? Bueno, de un programa que es muy conocido y que hacía estos juegos hace un tiempo, ¿no?
Entonces hay una sobreestimulación sobre ciertos juegos, bromas, información sexualizada y a veces de mala calidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos, a veces nos gustaría tener la capacidad de decidir qué cosas publican los medios de comunicación y qué cosas no. Tal vez no está por ahí nuestra capacidad, tal vez nuestra capacidad sea, de alguna manera, tomar control sobre qué es lo que acceden nuestros hijos en diferentes edades, ¿no? O sea, saber distinguir qué programas son accesibles para los niños, para los púberes y para los adolescentes. No soy de la idea de necesariamente censurar. Recuerdo que cuando veíamos, seguramente que les ha pasado a más de uno, veíamos alguna película o novela y cuando empezaba la escena ardiente de repente, muchos papás cambiaban, ¿no? De canal, ¿verdad? Cambian de canal o nos tapan los ojos, ¿no? O nos sacan de ahí, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan qué es lo que genera cuando nos dicen que algo está prohibido, ¿qué es lo que se produce? A ver, ¿qué creen que se produce? Curiosidad, Se ¿no? da más curiosidad, exactamente, ¿no? Y son dos ideas ahí, ¿no? O sea, cuando nosotros lo cambiamos, da la sensación de que ese tema es prohibido o que es negativo y al mismo tiempo genera curiosidad. Entonces, por eso no soy tan partidario y no recomendaría necesariamente que le cambiemos el canal, pero sí de repente que dejamos que todo siga en curso y estemos muy atentos a las preguntas que nos hagan. Miren, obviamente también sería muy conveniente evaluar qué programas están viendo desde antes que acontezca, ¿no? La situación, porque si vamos a ver una película que sabemos que tiene ciertos contenidos un poco elevados en cuanto a lo sexual, entonces, bueno, hay que evitar verlos cuando hay niños, ¿no? De repente hay que tener el filtro desde antes que se vea, pero si de pronto le prohibimos, lo que vamos a generar es una curiosidad. Hay algo ahí que nos están ocultando y que de repente ellos lo van a buscar. De hecho, les invito a recordar, si no es que ustedes no buscaron, resolver esa curiosidad de alguna forma. Y ahora los niños tienen internet, cosa que nosotros no teníamos, ¿no? De repente usted le tapa, o le tapamos los ojos o le cambiamos de canal y ellos luego buscan eso para ver qué es lo que le ocultamos, ¿no? Más bien, mi sugerencia sería dejar el curso del programa si ya se dio y estar atento a sus preguntas. Lo cierto es que los niños van a hacer las preguntas para las que están preparados a hacer. Por ejemplo, a ver, para que me entiendan, vamos a poner el caso que se nos pasó ahí, no nos dimos cuenta, y hubo una escena donde hubo desnudos y un niño de 3 años lo vio. Un niño de 3 años lo ve el desnudo y le aseguro que en el 99% de los casos ni le va a prestar atención al desnudo de un adulto, ni le va a hacer caso, porque el niño en ese momento de su vida tiene otras preocupaciones, ¿no? El niño pequeño. Claro, pero si tiene 6 años, 7 años, de repente va a mirar con algo de curiosidad, pero las preguntas que no va a hacer van a depender de su grado de comprensión de la realidad en general, ¿no? En la medida que crecen, ya sus preguntas van a ser de un mayor tono, ¿no? Viendo lo mismo, ¿no? Entonces, más bien, yo sugeriría tratar de filtrar, dado que nosotros ya sabemos por dónde van los medios de comunicación, por dónde viene la información, de los que no estamos, pues, aunque nos gustaría, ¿no? No tenemos el control, ¿no? Entonces, lo que nos queda es tener control de lo que nosotros permitimos o del flujo de información que permitimos. Podemos usar aplicativos que tienen que ver con control parental, por ejemplo, en las computadoras, en los celulares, y a veces incluso me parece, no sé con esto con claridad, si también en los canales de cable también hay forma, porque he visto que en los streaming también hay filtros para niños, ¿no? Y para adultos, ¿no? Entonces podríamos hacer uso o buscar conocer más sobre esos filtros y dejar que la curiosidad de ellos tenga el curso natural y que de preferencia lo resuelvan con nosotros. Claro, ya entiendo también que el tema es que, bueno, yo soy la tía y de repente lo puede hablar con su papá, pero si te trasladan la pregunta a ti, bueno, le puedes dar una respuesta mínima y luego trasladarle la pregunta a su papá, ¿no? O comentarle, cuando está su papá, le dice, mira, justo aquí, tu hijo, tu hija me hizo esta pregunta delante del niño, ¿no? Y de repente yo le dije esto y qué más tú le quieras decir después, no lo sé, ¿no?
para que el papá termine de hacer la orientación. Bueno, espero que en la mejor condición. Estoy siempre pensando que el papá siempre obra de buena fe, aunque también es cierto que va a transmitir sus temores y prejuicios sobre la sexualidad, ¿no? Por eso, dentro de todo lo que estamos hablando, me gustaría también llamar la atención sobre esto, ¿no? Me gustaría pensar que nosotros vamos a tener una apertura sobre lo que es el conocimiento de la sexualidad para poder darle la mejor orientación, porque hay que aceptar cómo es la sexualidad también en nosotros y hay que de alguna manera reflexionar cómo lo hemos vivido para entender cuando, pues, por ejemplo, necesitamos información y no hubo a quién preguntarle, no hubo comunicación, no hubo confianza, ¿no? Y entonces no nos dijeron nada. Entonces nuestros hijos o nuestros sobrinos tienen la oportunidad de contar con nosotros y que nosotros veamos el tema desde otro punto de vista, ¿no? Un poco más, con mayor apertura, sin tanto temor ni prejuicio, y seguramente que los niños y los chicos van a tener sus momentos complicados al respecto, pero si hay confianza, siempre van a recurrir primero a nosotros, ¿no? Espero haberte ayudado algo, Patricia, con lo que comenté. Sí, sí, más bien muchas gracias. Tenemos otro comentario, otra pregunta, ¿la Sí, podemos sí, decir? A ver, claro, por claro. favor. Ya, a ver, nos dicen por aquí. Ya, dice que su hija tiene 12 años, le ha conversado Ya. sobre el enamoramiento y le ha dicho que está aprendiendo a conocer sus emociones justamente por la adolescencia, está determinando su personalidad y que ella aún no podría tener enamorado. O sea, aclara que no le ha dicho ni insinuado que quiere tener enamorado o sobre tener enamorado ya. Dice que le han dicho que primero tiene que crecer, fortalecer su persona y para dicho proceso tiene el apoyo de sus padres. Ujú, ujú. Que le propone que sea a partir de los 18 años y que creen que ya tendrá su personalidad más fortalecida. A partir de esa edad puede tener enamorado. Que el tener enamorado es para sumar en su vida y que ahora se dedica a ella, que cultiva amistades. Eh, Su niña le dice de manera bonita que no le interesa a nadie, solo tiene amigos. Le ha explicado sobre los embarazos precoces y las enfermedades de transmisión sexual. También le ha dicho que si antes llega a sentir un enamoramiento, que se los diga a sus papás y lleguen a acuerdos. ¿Qué le podemos decir a esa mamita preocupada, por favor? Bueno, me parece que en general ha sido proactiva y tiene apertura, ¿no? O sea, yo le felicito más bien porque tiene apertura de hablarle, no tiene temor de explicarle las cosas a su hija. Es cierto que los niños, y bueno, los chicos, los púberes, ¿no? A veces no sienten de primera intención la confianza de decirnos quiénes les gustan, como cuando sí, cuando tienen 4 años, 5 años y vienen y nos cuentan, ¿no? Por ejemplo, no tengo mi esposa, tengo mi novia, mi enamorada, vienen los niños y a veces hasta les festejamos, ¿no? O sea, de repente, desde ahí hay que saber cómo orientarles. Pero si la mamá le ha hablado y la niña ha sentido de repente el deseo de decirle, no, por ahora no me preocupa, bueno, está bien, pero en su momento le preocupará y ella ya sabe que de alguna forma la mamá sí le puede escuchar y eso es una cosa positiva, ¿no? Es una cosa positiva. Sobre la edad, bueno, le ha dicho una edad, pero también yo pienso que más que la edad, lo importante es qué características tiene la persona que se está desarrollando, ¿no? Porque hay chicos que a los 14, 15, como que son maduritos y van a explorar. Nos digan o no nos digan, van a explorar la oportunidad, ¿no? Y ahora la niña de 12 años no tiene interés, pero sabemos que eso puede cambiar en 6 meses o en el año siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo actuará en ese momento? Entonces, uno siempre tiene que estar alerta. Y aquí la ventaja o digamos, la fortaleza que se podría tener es tener el canal de comunicación abierto, es decir, la posibilidad de prestar atención a lo que quieran preguntarnos, o sea, darle importancia a sus dudas, ¿no? Porque esa es la ventaja que nos permitiría darle la mejor orientación. Entonces, más allá de lo que se le ha dicho que está bien, creo que en general, en líneas generales le ha informado de forma adecuada. Tal vez sí yo sería de la idea de no volcar toda la información en una sola charla. A veces
queremos darle todo. Es lo mismo que voy a hacer yo ahora. Hay un montón de información sobre sexualidad, pero solamente estoy tratando de medirme para que tengan una idea general, ¿no? Si le decimos todo de golpe, sí, saben que lo bueno es que saben que tienen con quién hablar, ¿no? Pero de repente también sería más bien decirle, ¿no? Mira, en el momento que tú quieras, hija, aunque te dé un poco de vergüenza, créeme que, aunque de repente a mí también me dé un poco de vergüenza, vamos a hablar con toda confianza sobre el tema, ¿no? Y cuentas conmigo y sabes que yo estoy para ayudarte, ¿no? Y es necesario que haya esa vía de comunicación. Creo que del ejemplo, del caso que la señora nos comenta, rescato eso, ¿no? Que al menos está mostrando criterio y está mostrando la disposición a tener comunicación. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Voy a culminar y ya en la segunda mitad respondemos al resto de preguntas, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Pero agradezco cada pregunta y comentario que se está haciendo. Eso enriquece mucho esta charla, este intento de transmitir información o compartir. De hecho, también me ayuda a mí y enriquece de todas maneras este transcurso. Esto seguramente lo hemos escuchado, que hay un consciente, hay un inconsciente, esa es la teoría freudiana. No todos los psicólogos creen en esta teoría, pero voy a plantearlo porque hay algunas cosas que estoy observando que ya pasan en la adolescencia y que tienen que ver con el mecanismo de represión. A ver, rápidamente. Según la teoría de Freud, nuestra personalidad la puede comparar con un iceberg. Ustedes saben del iceberg por el Titanic, ¿no? El iceberg es una gran masa de hielo que flota en el mar, pero la parte que se observa del iceberg es solo una parte pequeña del iceberg. La mayor parte del iceberg es la parte que no se ve. Es como nuestra personalidad. La parte que interactúa con los demás de nuestra personalidad no es la mayor parte de nuestra personalidad. Mucha está en reserva para cuando es necesario interactuar. Y hay una parte de nuestra personalidad que nunca va a aflorar, nunca le vamos a mostrar a los demás y que en ocasiones ni siquiera nosotros nos percatamos, dice Freud, ¿no? Entonces, la parte accesible de la personalidad al mundo con la que interactuamos es el nivel consciente de la personalidad. La información que a veces se hace consciente y a veces la guardamos se llama preconsciente, pero, y aquí viene el asunto importante de esta teoría, es que hay un nivel inconsciente donde guardamos aquellas cosas que son molestas o nos causan conflicto, de las que no queremos saber. A ver, le pongo un caso, ¿no? De repente, ya que estamos hablando de sexualidad, en una charla para profesores, pregunté a los profesores, ¿alguna vez han experimentado atracción por un familiar cuando eran chicos o chiquillos? ¿No? Y claro, es un tema un poco difícil. ¿Quién me va a decir, no, yo sí, no, yo también? Bueno, pero claro que es evidente que algunas personas pueden haber experimentado esa sensación, esa atracción, ese gusto por un familiar, pero no es algo que nosotros premiemos o festejemos. Entonces, mire, yo le voy a comentar, ¿no? En esta teoría se considera que estas instancias, estas partes de la personalidad, el ello, es de donde fluyen nuestros deseos. El super yo es todo lo que hemos grabado de nuestros padres, todo lo que a los padres les parece mal o lo que a los padres les parece bien, el super yo. Y el yo es el aspecto de nuestra personalidad con la que interactuamos con la realidad. Ahora, los deseos sexuales, como la libido es la energía sexual, surgen desde el ello hacia la conciencia. Pero cuando es algo que nos han dicho que está mal, cuando nos dicen que eso es una cochinada, eso es malo, no pienses en eso, ¿no? Qué asquerosidad, qué sucio el sexo. Entonces aparece algo que se llama la censura. Y entonces esta censura va a generar una represión sobre la sexualidad, generando un conflicto en nosotros. Porque por un lado va a existir ese deseo, curiosidad, intención o impulso, y por otro lado va a existir una prohibición que nos hace sentir mal al respecto de lo sexual. En ese caso se generan a veces conflictos de la persona con su propia sexualidad. Por eso es importante, de alguna manera, vencer nuestros temores sobre la sexualidad y poder conversarlo. Primero entre adultos quizá, ¿no?
De repente a veces vivimos una relación de pareja y no tenemos conversaciones claras sobre sexualidad. Si no hablamos entre adultos de sexualidad, menos vamos a hablar con los hijos sobre sexualidad. ¿Mm? Entonces, por ahí un consejo más, ¿no? Este mecanismo entonces me importa porque es importante. Hay chicos 13, 14 años que están preocupados por su identidad sexual y si los padres no sabemos decirles o escucharlos con claridad, podemos hacer que se censuren en algunas de sus intenciones sexuales y se generen conflictos ligados a su sexualidad que van a resolver de alguna forma, de hecho, ¿no? Pero puede ser problemático. Como última parte, como alguna serie de consejos finales, diría, ¿no? Y luego obviamente estaré atento a las preguntas. Eh, ¿Cómo se forma una sexualidad saludable? Bueno, primero vamos a atender a las preguntas, ¿no? Si preguntan, si hacen cualquier pregunta, por ejemplo, ¿cómo vienen los bebés al mundo? Ah, es que ya han pensado sobre eso, significa que ya están en condiciones de entender algún aspecto, sobre todo el que le inquieta. Claro, no le vamos a contar los detalles, pues, ¿no? Si el niño tiene 6 años y le pregunta a su mamá, ¿cómo vienen los bebés al mundo? Bueno, no le va a decir, mira, ¿sabes qué pasa la relación sexual? Así, hay cosas que él no va a entender, ¿no? Pero evidentemente sí le podemos decir, bueno, ese es un asunto donde papá y mamá participan, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro cuerpo tenemos una forma en la que nosotros creamos los bebés. Le podemos dar un adelantito, ¿no? Sin usar palabras muy complejas o muy problemáticas, ¿no? Pero no debemos rehuir a contestar. Es importante tratar de ser nosotros quienes contestemos sus preguntas. Si no sabemos, es decirle, mira, qué interesante pregunta. Mira, voy a leer algo y de ahí hablamos, y yo te cuento, ¿no? No restarle importancia a sus preguntas ni hacerlos sentir culpables sobre sus preguntas. Es importante que haya esa vía de comunicación porque si no tienen confianza con nosotros, entonces mucho menos, bueno, no van a poder contar cosas difíciles y van a buscar otros medios de comunicación que pueden ser tecnológicos o amigos que menos están informados sobre sexualidad y viven más prejuicios. Entonces, otro consejo, tratar de que las respuestas sean sencillas y también que sean sinceras. No es necesario decirle mentiras o inventarles cuentos o falsas explicaciones, porque después, si descubren que hay otra explicación distinta a la que nosotros le dimos, nosotros nos vamos a desacreditar frente a ellos y ya no nos van a preguntar sobre este tema y van a buscar otros medios para satisfacer su curiosidad. Entonces yo sugeriría, ¿no? En esto, obviamente, en todo el transcurso, le sugeriría que el papá, de una manera, bueno, por lo pronto le felicito a los que están aquí, pero también busquen quizá alguna información que esté, digamos, razonablemente buena sobre la sexualidad, ¿no? Cursos sobre sexualidad, hay universidades que tienen charlas sobre sexualidad, pueden encontrar en links. Yo le voy a pasar luego a Patty algún link de algún video que hable sobre sexualidad, como para que tengan un ejemplo de cómo buscar información o cómo plantear esa información. A ver, dar pautas que les sirvan de modelos también, ¿no? O sea, cuando nosotros hablemos sobre sexualidad, debemos recordar algo. Todo lo que hablemos y todas las ideas que nosotros le compartamos van a formar modelos en nuestros hijos. Si le decimos, ay, qué feo que esas personas se estén besando, recordemos que ellos un día van a tener enamorada o pareja y estamos instalando una idea en ellos. Cuando nosotros le demos una pauta, debemos saber que esa pauta le va a servir de modelo. Así que no debemos censurar del todo algo que después ellos van a vivir y que deberían vivir con naturalidad, ¿no? ¿Cómo queremos que vivan su vida sentimental o afectiva nuestros hijos, ¿no? ¿Con felicidad o con conflictos, ¿no? Entonces hay que tratar de darle las pautas que les lleven hacia el bienestar. Aunque esto estoy hablando siempre en general, voy a atender a las preguntas que me puedan hacer, ¿no? Muy bien. Si hay alguna más, ¿no? Estoy atento para las preguntas. Sí, Dante, ya para finalizar, hay una pregunta, de repente es un consejo que le puedas dar. La señora María nos pregunta si un niño está bien que juegue con muñecas. Los abuelitos se asustaron un poco por el hecho y el niño tiene 6 años. ¿Cómo le podríamos responder brevemente, por favor? Bueno, primero que jugar con muñecas no significa que va a ser gay, ¿no? Que es el temor de los abuelitos, ¿no? Y seguramente que en algún momento los padres van a preguntarse sobre qué harían si uno de sus hijos
le dijera que es homosexual, ¿de verdad qué harían, no? ¿Rechazarían a su hijo si les dice algo así, no? Eso tiene que ver con su formación, con los ejemplos que toman. Bueno, de antemano le digo, jugar con muñecas no tiene que ver con ser gay, ¿no? De repente, tal vez es lo que le causa curiosidad en ese momento, tal vez es lo que está accesible, ¿no? Depende mucho de lo que nosotros, de los prejuicios que nosotros tengamos al respecto. Los abuelitos obviamente vienen de una época donde todavía había un poco más de temor al respecto de esas situaciones. Creo que habría que ver, averiguar qué es lo que le interesa de las muñecas, ¿no? Y de repente ver si tiene otras opciones de juegos, tal vez se aburrió de otros juegos, o tal vez los otros juegos no le han traído la misma satisfacción que está encontrando en eso, ¿no? Quizá hay que evaluar los modelos que hay presentes en la casa. Por ejemplo, ayer estaba conversando con alguien y me decía algo así, ¿no? Mi hijo es un poco suavecito, pero es entendible porque en ese hogar solo hay mujeres y no hay un modelo de varón, ¿no? Entonces, es muy importante que haya un modelo, si hay un modelo, entonces nosotros tenemos a quién seguir, a quién ver o a quién imitar, ¿no? Entonces, algunas conductas, sobre todo los que tienen que ver con la parte social, como por ejemplo es jugar con muñecas o con carritos o con pelotas, esas derivan de los modelos sociales a los que tenemos contacto, ¿no? A lo que le ofrecemos a los chicos, lo que ven y lo que de repente ellos van a llamarle como interés, ¿no? Si él está jugando sin malicia con las muñecas, de pronto se va a aburrir, de repente empieza a jugar con otra cosa, con los trompos, ¿no? Habría que ver, ¿no? Habría que ver, pero no debería tener temor, más bien debería de invitarle a que amplíe su campo de juegos, quizás si es algo que le preocupa, ¿no? Ok, muchas Eh, gracias. No tenemos mayores preguntas en el chat. Muy bien, A ver, cuéntanos con qué culminamos, Dante. muy bien. Entonces voy a hacer como un resumen y algunas ideas fuerza que quiero que se queden, ¿no? A ver, voy a cerrar compartir aquí con el Zoom para poder ya, ya muy bien. ¿Hay una mano en alto o Ya se contestó. ya se contestó, ¿no? Entonces voy a cerrar el compartir. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, la sexualidad es un campo amplio, ¿no? Y los problemas son varios en realidad, ¿no? Un consejo bien sencillo, hay que informarnos sobre lo que significa la sexualidad, hay que charlar en pareja si están los dos en casa, las personas adultas, hay que charlar sobre sexualidad para ir dándonos cuenta qué es las cosas que realmente sentimos. Miren, en una charla de padres, la señora me preguntaba justamente algo así, ¿no? ¿Cómo hablar de sexo con mi hijo? Y yo le preguntaba a la señora, ¿no? En la reunión, ¿no? A ver, señora, ¿cómo se llama el órgano genital masculino? ¿Cómo se llama? ¿No? Ay, la señora me decía, pero, este, yo sé cómo se llama, pues, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama? ¿No? Bueno, no me lo pudo decir porque le daba mucha vergüenza y estamos entre adultos, ¿no? Significa que cuando esté con su hijo también va a sentir vergüenza. Y justamente eso es lo que va a transmitir, quiero que entiendan eso, ¿no? Cuando hablamos con nuestros hijos, nosotros transmitimos características que nosotros tenemos. Si vemos el sexo como algo problemático, esas ideas se las vamos a trasladar a ellos también. Tendríamos que desarrollar una mayor conciencia de la importancia de la sexualidad saludable, ¿no? Para poder transmitirle ideas que tengan que ver con esa vivencia de la sexualidad. ¿Es malo que que un chico se masturbe? Ahora no me han hecho esa pregunta, pero me las han preguntado anteriormente. Bueno, no es malo ni bueno, simplemente es una práctica probable. No lo hacen todos los chicos, ¿no? Lo hacen generalmente los púberes, tienen curiosidad sobre su cuerpo. Lo que sí sería raro es que lo hagan en lugares públicos. Eso sí sería preocupante porque eso obviamente es inadecuado. Nos hablaría de una falta de control. Sería preocupante que lo hagan de manera compulsiva, porque obviamente eso también no es lo razonable, ¿no? Que exploren su cuerpo en algún momento de la vida va a ser como que parte de una necesidad para ellos, sobre todo cuando todavía no tienen experiencias con otras personas, ¿no? Pero, por ejemplo, estas cosas que podrían alarmarnos a nosotros, tendríamos que verlas con tranquilidad para poder, con tranquilidad también, darle las palabras precisas y el consejo adecuado, ¿no? Entonces, yo felicito y agradezco a todas las personas que asisten
no solo este webinar, sino a todos los otros que plantea mamá, lo sabe todo, y si no, busca la información, si no, lo aprende, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues es un esfuerzo que en realidad deberíamos hacer a lo largo de nuestra vida como padres, porque ser padre también es todo un aprendizaje, es todo un reto, y no del todo pues está cubierto con la información que nos ha venido por la educación, así que hay que seguir buscando más información. Les invito a que busquen más charlas al respecto de este tema y de otros que les ayude a comprender mejor su papel como padres y la realidad de sus hijos. Espero que parte de la información o toda la información que se ha escuchado haya sido de utilidad, que les haya servido las respuestas. Y bueno, con Patti luego ya verá entre las personas que preguntaron, de repente sortear, ¿no? Igual que la vez anterior, un horario de sesión virtual gratuita, con todo gusto. La resolveré sobre este tema quizá o sobre otros temas también. Muchas gracias, Patti, y muchas Gracias. gracias a todos. Gracias, Dante. Buenísimo. Entonces, con todas las personas que estuvieron conectadas, recuerden seguir nuestra comunidad de mamás. Mamá lo sabe todo si no lo aprende. Y el licenciado Dante nos está obsequiando mediante un sorteo. ¿Cuántas sesiones, para cuántas personas, por favor? Podría ser, bueno, ya, podría ser 2 sesiones, para 2 personas Perfecto, entonces van a diferentes, haber ¿no? 2 personas acreedoras. Voy a realizar el sorteo, oportunamente se les va a comunicar y les paso el contacto del licenciado Dante para que puedan hacer su sesión mediante llamada. Bueno, ustedes ya se ponen de acuerdo, ¿está bien? Entonces, Dante, muchísimas gracias a las personas conectadas. Nos hemos pasado un montón la hora, pero siempre hay preguntas y muchísimas gracias por responderlas, Dante. Palabras finales para terminar, yo me voy despidiendo. Muy bien. Bueno, la verdad que siempre es un gusto participar cuando hay personas interesadas. Espero que esto sea útil para ustedes y que el aliento a Patricia que esto siga, bueno, en adelante, ¿no? Y muchas gracias también por considerarme. Siempre estaré atento para cualquier otra oportunidad. Gracias. Gracias, damos por terminada la sesión de esta noche. Muy buenas noches, gracias. Hasta luego.